Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que a todos los ciudadanos de un país nos compete. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho laboral, principalmente sobre los sujetos que conforman el derecho laboral. Yo soy Daniela y el día de hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante. Acompáñenme. Para comenzar debemos de definir qué es una relación de trabajo. Una relación de trabajo se conforma por un grupo de elementos que si no existiera alguno de estos elementos, no existiría el mismo. Existen sujetos que son primordiales para que exista esta relación de trabajo. Son diversos y se componen de varias personas, pero los principales tienen que ser el trabajador y el patrón. A continuación también veremos los sujetos del trabajo, los individuales y los colectivos. Vamos a empezar por el número 1 y el número 1 es el trabajador. El trabajador es el sujeto el cual desempeña una labor a cambio de una remuneración monetaria. El segundo sujeto de esta relación es el patrón. Es el sujeto que paga por un servicio de manera monetaria. El tercer sujeto son los sujetos intermediarios. Surgen porque principalmente no existe una relación directamente con el patrón, sea con el patrón o la empresa. Esta sí ejecuta sus labores. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el derecho colectivo. El derecho colectivo es la relación entre el patrón y el trabajador. Este se representa principalmente por un sindicato. Esto busca un equilibrio entre ambos, entre el trabajador y el patrón, para que llegue a ejercer violencia por parte de alguno de los dos. Como ya lo hemos visto, existen muchos patrones y muchos tipos de trabajadores. Vamos a ver qué tipos de trabajadores existen, pero antes vamos a ver una definición que nos dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo 8. Establece lo siguiente: la definición de trabajador. El trabajador es la persona física que presenta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Como ya lo he mencionado anteriormente, existen diversos tipos de trabajadores que son reconocidos a su vez por la Ley Federal del Trabajo. Y es que existe una relación porque existen diferentes tipos de trabajadores y porque la Ley Federal del Trabajo se encarga de clasificarlos. Como todos somos personas diferentes, cada uno de los trabajadores requiere de derechos y obligaciones diversas. Por esto mismo, para que no existan diferencias entre una persona gana más, otra persona gana menos, por eso los clasifican los tipos de trabajadores que son. Dentro de esos trabajadores que les comento son diversos. Existe el trabajador ordinario y el trabajador de confianza. El trabajador ordinario es todo aquel que no realice las tareas de los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza, cada una de sus funciones se establecen en el artículo 9 y 11 de la Ley Federal del Trabajo, que se le estaré dejando aquí a continuación. Mientras que en el artículo 49 se establece que el patrón puede dejar de recibir los servicios del trabajador cuando se pierde la confianza del patrón hacia el trabajador. Es por eso que son llamados de esta forma, trabajadores de confianza, porque se pueden rescindir de sus servicios en cualquier momento en cuanto esta confianza se pierda. Esto se da por medio de indemnizaciones. Ahora vamos a ver el sujeto que es el patrón. El patrón se define en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, que les voy a leer a continuación. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Como ya lo hemos comentado anteriormente, esto es lo que hace un patrón, literalmente nada más paga, remunera por el trabajo que realizan los trabajadores. También en esta tenemos otra clasificación, que es la clasificación de los patrones. Existen diversos tipos de patrones. El primero que vamos a ver es el patrón sustituto. Esta es principalmente la subrogación de una persona, por lo que se sustituye a un patrón por otro. Esto llega a ocurrir por si acaso algún patrón ya no puede seguir con su trabajo. Es necesario que los trabajadores tengan bien establecidos y que no exista pausa entre sus obligaciones y sus derechos. Por eso se sustituye a un patrón, para poder seguir ejerciendo estas obligaciones y derechos que requieren los trabajadores. Este contiene su certeza jurídica en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. Existen otros también que son los representantes del patrón. Estos principalmente son los gerentes, la supervisión, que se encargan de realizar un trabajo subordinado, pero que están en representación con el patrón. Ahora también toca el turno de los intermediarios. Se establece en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, que igual se los estaré colocando de este lado. Estos son los sujetos que se encargan de subcontratar a otras personas
ya sea por medio de empresas o proveedores externos. El problema con esta dinámica es de que existen diversos tipos de desventajas. Entre las principales es que existe la deshumanización para parte de los trabajadores y también lo poco que les pagan por su trabajo. Este mismo problema que la Ley Federal del Trabajo se encargó de regular estas acciones para que se pueda establecer quién es el responsable, a saber a quién están persiguiendo y qué obligaciones no están llevando a cabo. Para cuando quieran reclamar que no se están llevando los derechos y las obligaciones de tal forma, se pueda alguien hacer responsable de dichas acciones. Hablar de este vínculo jurídico que existe entre un patrón y entre su trabajador. Este vínculo es sumamente importante porque los trabajadores y los patrones pueden acceder a una serie de derechos y obligaciones que los ampara ante la ley. Tanto la duración laboral que conllevan, las prestaciones, todo eso es lo que les ayuda a esta relación jurídica. Este fundamento se encuentra en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Podemos realizar un repaso de forma general en el que podemos decir que existen 3 elementos principales para que se pueda llevar una relación jurídica en el derecho laboral. La primera es la subordinación. Como lo sabemos, tiene que haber una jerarquía de poderes en el que una persona obedezca a otra. Trabajo personal, tiene que ser solo única persona la que puede llevar ese trabajo. Y la remuneración, siempre se tiene que pagar por todo el trabajo, que hacen las personas que laboran. Se debe de recibir una remuneración, ya sea económica o material, por ese trabajo que realizó. Y entre sus elementos generales tenemos la existencia de las personas. Sabemos que sin alguna de estas dos no puede existir esta relación jurídica que es el patrón y el trabajador. La presentación del trabajo, cómo se va a dar, y la subordinación y el trabajo mismo. Recordemos que estas relaciones jurídicas nacieron por toda la esclavitud y los malos tratos que existía desde las personas que tenían mejores recursos o más recursos que los que tenían menos. Siempre los explotaban o contrataban obra de mano barata. Es por eso que la Ley Federal del Trabajo se encarga de colocar una jerarquía que se ajusta para cada una de las personas. Podemos poner varios ejemplos, como por ejemplo, Iván trata mal a un subordinado suyo y siempre le hace comentarios pasivo-agresivos. En el caso de Lucía, es discriminada por su género, por ser mujer, y le pagan menos que sus compañeros hombres. En el caso número 3, a Pancho no le quieren pagar el trabajo que hizo de jardinería. Eso es lo que se encarga la Ley Federal de Trabajo y en sí las relaciones jurídicas del derecho laboral, que todas estas acciones se han llevado como se deben de hacer hacia los derechos que más protejan al trabajador. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego.